Hola, ¿cómo les va? Vamos a seguir con las clases. En este caso vamos a ver un aspecto relacionado con el estado inestable, que son lo que se llaman soluciones transientes. Las soluciones transientes pueden llegar a ser bastante utilizadas dependiendo de, bueno, de dónde trabajen, pero son aquellas soluciones o situaciones que no tienen que ver con un cuerpo. Nosotros hasta ahora, digamos, en la clase anterior vimos cómo hacer con un cuerpo cuando se sometía a un calor en forma inestable. Eso bueno, estuvimos desarrollándolo en las dos posibilidades que había, que fuera despreciable la transferencia interna o no. Eso de un cuerpo. Ahora bien, también hay situaciones en las cuales hay un estado inestable y no tiene que ver con un cuerpo, sino que tiene que ver con, por ejemplo, un calentamiento. Normalmente este tipo de situaciones se producen en calentamiento de tanques. O sea, se calienta un tanque y bueno, hay distintas situaciones. Entonces, yo lo que les voy a hacer ahora es compartir una pantalla, pero básicamente vamos a ver cuáles son las ecuaciones que mandan o que se pueden utilizar para lograr calcular lo que necesitemos calcular, ya sea una temperatura, un tiempo determinado, que básicamente esos son los parámetros, en función de lo que tenemos enfrente. Para esto, vamos a usar hay muchos libros que trabajan el mismo tema, Noel Kreitz en este caso, hay varios, está el Handbook de Heat Transfers o, a ver, el Kern, perdón, también lo tiene, el CAO no, pero nosotros vamos a elegir uno que a nosotros nos ha dado buen resultado en las correlaciones, que es el PERRI. El PERRI, el Manual del Ingeniero Químico, tiene, yo ya se los voy a subir a Moodle, tiene un breve texto de cómo poner, cómo hacer estos ajustes, cómo calcular estas cuestiones, que es bastante útil. Incluso ese capítulo entero es muy útil para la práctica profesional, porque tiene desde cómo calcular un serpentín, varias cosas más que no tienen que ver con esto, tienen que ver con calor. Lo que pasa es que son temas, digamos, dentro de todo simples. Este también es un tema relativamente simple. Yo lo que voy a hacer es, les voy a mostrar cómo se calcula en este video, y después de haber hecho eso, eh, voy a subirles unos ejercicios para que intenten ejecutarlos ustedes. No son complicados, sí hay que pensarlos precisamente por esta postura que tiene la cátedra de no solo darle una ecuación para que calculen, sino tratar de plantearle un problema que tenga algún tipo de complejidad y que no sea tan simple de resolver, de manera que ustedes puedan agudizar el ingenio y ese concepto que, que lo tienen, porque no es complicado llevarlo a la práctica, en forma práctica, con un hecho real, para ver cuál es la utilidad, y para entender la utilidad, y saber qué pueden obtener de esto. ¿Sí? Solamente, o sea, vamos a plantearle dos ejercicios posibles. Se podrían plantear un montón más, pero me parece bueno tener estos dos ejercicios como para poder operar. ¿Sí? Entonces, bueno, yo les voy a compartir la pantalla ahora, y la idea es que les voy a explicar cómo funcionan las ecuaciones. Vuelvo a decir, les voy a dar un apunte, en ese apunte son las hojas del PERRI, lo pueden conseguir si tienen el PERRI, o si tienen una copia del PERRI electrónica, la pueden sacar de ahí. Yo lo que hice fue sacar fotos del libro que tengo yo de mi propiedad, digamos. Y con esas fotos es lo que está escaneado y se lo subo. Pero ustedes pueden conseguirlas directamente del PERRI sin ningún problema. Ese es el texto que se basa esta presentación que yo les hago, donde trato de esas ecuaciones pasarlas un poquito más en cuestiones que son, o sea, más en lo práctico. ¿Sí? A ver si, esperemos que lo puedan entender. Vamos a proyectar.
y vamos a presentar. A ver. Bien. Bueno, a ver, ¿cuáles son las soluciones transientes o los casos de soluciones transientes que usted... A ver, acá yo pongo las más usuales. Normalmente más que estas no van a tener, pero que puede haber algún caso que no puse, hay un par de casos que no puse, que me parecieron poco representativos, pero que están dentro del texto del Perry, y ustedes lo pueden utilizar. A ver, para que nos entendamos, ¿qué es lo que estamos acá tratando de marcar? Bueno, miren, ustedes pueden tener, por ejemplo, este caso, que es un tanque, que tiene una camisa o una chaqueta, enchaquetado, encamisado, donde puede circular un fluido por afuera y que calienta este tanque, por ejemplo, al líquido que está en este tanque, con una agitación. ¿Sí? Este líquido está agitado, o sea, está movido, con lo cual hay un efecto de transferencia de calor más palpable, ¿no? O también podría ser, y se puede tomar exactamente el mismo caso, si yo tuviera un serpentín acá, que va a ser una mejor medio de transferencia aquí, que esté envolviendo, pero desde la parte de adentro, o sea, está adentro del fluido, y este es el tanque. No está encamisado, puede estar aislado, pero no encamisado, pero tiene una serpentín que de hecho es lo que se usa muchísimo, más que este tipo de casos en tanques industriales grandes, ¿sí? Estamos hablando de tanques de 500, 1000 toneladas, 3000 toneladas, 5000 toneladas, se usa esta configuración con serpentín. Donde por acá circula un fluido, en este caso, en el primer caso, es el calentamiento con un fluido a temperatura constante, que fluye por la camisa. ¿Sí? Acá me equivoqué en la redacción. Bien, en este caso nosotros tenemos, ¿qué tenemos? El flujo, el WSP, cuando hablamos de WSP estamos hablando del líquido contenido acá en este tanque, ¿sí? Y esto es la variación de la temperatura con respecto al tiempo, es igual a U por A, ¿sí? Por T1, T1 es la temperatura del fluido calefactor, que es igual a esta, ¿sí? Este es el caso clásico de que calentamos el tanque con vapor, ¿sí? El vapor se condensa y lo sacamos, entonces la temperatura es constante, la temperatura del medio calefactor es constante. Y menos T, que el T minúscula es el T de la temperatura inicial del fluido este. Entonces, si vemos el trabajo que va a hacer este equipo calentándose, va a ser que T1, que es la temperatura del vapor, se va a mantener constante, y T minúscula 1, que es la temperatura inicial del tanque, va a ir subiendo hasta llegar a la temperatura final del tanque, a la temperatura que yo quiera llegar, ¿sí? Bueno, acá me equivoqué, perdón. Acá me equivoqué, está al revés esto. T es la temperatura del fluido isotérmico y T minúscula es la temperatura del fluido que se enfría, que se caliente en este caso. Esto es porque lo tomé de otro lugar y me equivoqué. Bien, la ecuación a utilizar en este caso es esta, ¿sí? Yo puedo usar T1, que es la temperatura del vapor que calefacciona ya sea esto o esto, menos T1 es la temperatura de arranque de esta temperatura, o sea, esta temperatura, sobre T1 menos T2, que es la temperatura de salida del tanque cuando ya esté caliente, T1 menos T2, y T1 es la T1 mayúscula, es la temperatura isotérmica, que es la del medio calefactor. Es igual a E, a la U por A, por tiempo, sobre el caudal de este tanque, no ningún caudal de acá, porque esto lo único que me sirve es para saber que tengo una temperatura constante, que no cambia, es el único dato que necesito, ya que acá tengo la expresión del coeficiente de transferencia de cada lado, con lo cual ya está dado el coeficiente de transferencia,
W por CP, CP es el CP del medio que se va a calefaccionar. Esta es la forma de resolver este tipo de situaciones, o sea, aplicando esta ecuación. Con esta ecuación tienen tiempo, tienen temperatura de inicio y tiempo de temperatura de final. Bueno, hay que ver qué es lo que necesito sacar. Tienen el U, el A puede ser la superficie de la chaqueta, o en este caso la superficie del serpentín, ¿sí? El U lo tienen que tener. Esa es una de las condiciones. Nosotros no estamos calculando U, podemos hacer una estimación del U con alguna tabla, que de hecho hay, pero, digamos, incluso en el apunte hay una tabla donde se ponen valores posibles de coeficiente de transferencia de calor. Bien, este es el primer caso de solución transiente. Bien, el segundo caso, esto es para calentamiento de un tanque. ¿Qué pasa cuando es el segundo caso, que es enfriamiento de un fluido, con un fluido a temperatura constante que fluye por la camisa? Es decir, si yo acá tengo un fluido a una temperatura más alta que el fluido, acá dice medio calefactor y medio refrigerante, está más caliente que este medio refrigerante, el medio refrigerante va a eliminar calor. En ese caso yo tengo la situación al revés, o sea, yo parto de una temperatura superior y bajo a esta temperatura con un fluido que se mantiene su temperatura, que puede ser, bueno, el fluido que ustedes quieran, ¿sí? Que pueda mantener la temperatura, porque va a ir evaporando, por ejemplo. Eso podría ser una de las cuestiones. Por ejemplo, puede ser, no sé, supónganse que sea un caso de gestación, un bebido muy bajo, puede ser amoníaco que evapora. Eso podría ser una solución de amoníaco. Que puede evaporar y y mantener la temperatura constante por evaporación. Eso sería una alternativa. En ese caso se plantea aproximadamente lo mismo, y aquí es la ecuación que se usa en este caso, es decir, T1 es la temperatura de arranque del fluido, que es el que está acá dentro del tanque, o acá dentro del tanque, como ustedes quieran, el fluido a la mayor temperatura, menos la temperatura de este fluido refrigerante, o este fluido refrigerante, que es exactamente isotérmica, sobre la temperatura de salida del tanque, o sea, la temperatura hasta donde quiero llegar, menos la temperatura del medio refrigerante. Eso es igual a exactamente la misma ecuación. Lo que ha cambiado entre el otro caso y este es la expresión de esta razón de temperaturas. Cambia, ¿sí? Este es el segundo caso, es un caso bastante simple, no hay mucha implicancia. Vamos a ver ya casos en donde ya no están así. ¿Por qué este es un caso simple? Y este es un caso simple porque uno de los fluidos no cambia su temperatura. Entonces, no hay tantas variables. Hay una sola variable, o un solo fluido que cambia su temperatura, con lo cual se produce una necesidad de transferir calor. El problema ya empieza a presentarse en este caso, cuando hay la misma situación que teníamos antes, ¿sí? Tenemos un medio de calefacción, pero este medio de calefacción no es isotérmico, significa que es un fluido que baja su temperatura producto de la transferencia de calor. Con lo cual, desde esta temperatura va a esta temperatura, baja su temperatura y transfiere a este fluido, el fluido que está en la camisa. Lo mismo pasa en este caso, en el caso del serpentín, ¿sí? Entonces, la ecuación en este caso va a ser este producto. Y acá tenemos que diferenciar claramente qué estamos diciendo en cada caso. A ver, T1 es la temperatura de arranque del fluido caliente que calefacciona a este fluido frío que forma parte de lo que hay en el tanque. ¿Sí?
Bien, estoy viendo una cosa acá. Sí. Se plantea solamente la temperatura inicial, T1 menos T1 y T1 menos T2. Solamente la temperatura inicial de este elemento, es decir, de este fluido. T1 y T2 es la temperatura de inicio y de final del tanque. Eso sí se contempla, es decir, de dónde parto hasta dónde quiero llegar. ¿Sí? Estas diferencias son diferencias de aproximación. Después tenemos una razón que es W por Cp, esto es el caudal o gasto, como quieran llevarlo, velocidad de flujo del fluido caliente, que en este caso es el fluido que circula por el serpentín o que circula por la chaqueta, por el Cp del mismo fluido, del fluido calefactor, que es lo mismo que MCP o WCP. ¿Sí? Y en este otro caso, abajo, yo tengo el fluido, M es la masa o el peso de lo que hay en el tanque, o sea, toda la masa que hay acá, todo el peso que hay acá, por el Cp de ese fluido frío que se va a calefaccionar. ¿Sí? Esta razón me da la razón de, digamos, el peso de la corriente, por así llamarlo, y esto va a ser igual a la multiplicación de K1 menos 1 sobre K1 por tiempo. Acá está la variable tiempo involucrada. ¿Sí? Donde cuando vemos K1 es E elevado a la U por A sobre WCP. W es el caudal del fluido calefactor y CP es el CP del fluido calefactor. Fíjense que ya cambia bastante las relaciones, ¿sí? Y esto es sumamente importante de tener en cuenta, ¿sí? Bien. Como verán, acá ya se empieza a hacer más complejo. Esto ya lo vamos a ir viendo tema por tema, o sea, caso por caso se va a ir complejizando, ¿sí? El segundo caso es más o menos lo mismo, la única caso que en vez de un medio calefactor es un medio de refrigeración. O sea, el caliente es el fluido que está acá adentro en el tanque, y el frío es el fluido que bordea la camisa, llena la camisa y enfría a este fluido del tanque, o llena el serpentín y enfría al fluido que está dentro del tanque. En ese caso, la ecuación cambia. ¿Qué es lo que cambia? Básicamente cambia esto y cambia K2, se convierte en K2. ¿Cómo se hace? Sería T1 es la temperatura de arranque o de temperatura más caliente de del fluido que está dentro del tanque, en cualquiera de los dos casos, y T2 es la temperatura de salida o la temperatura a la que quiero llegar enfriando este tanque o este. Y T1 es la temperatura de arranque del medio calefactor, ¿sí? Que se repite en este caso. ¿Sí? Y la razón cambia ahora, y el WCP es exactamente lo mismo, es el caudal del fluido refrigerante por el CP del fluido refrigerante, y en el denominador está M, que es la masa o el peso, perdón, del peso de lo que está dentro del tanque por el CP del componente que está adentro del tanque, y acá hay una razón que es K2 menos 1 sobre K2, donde K2 tiene esta expresión. Lo que cambia en esta expresión no cambia ni esto, solamente cambia el W por CP, porque ahora es un fluido frío y tiene un caudal y un CP del fluido que está aquí, que es el fluido frío. ¿Sí? O sea, es lo mismo, cambia solamente, como en los primeros dos casos, cambian solamente las relaciones de temperatura, ¿sí? Básicamente. Las relaciones de temperatura, y esto pasa a ser el caudal del frío porque es caudal frío, ¿sí? Estos son los casos más simples, que no tienen demasiada... O sea, incluso son los casos que normalmente ustedes van a ver en
práctica profesional. Normalmente es el calentamiento de un tanque, cuánto tiempo tarda en calentar un tanque, o cuál es la temperatura que voy a llegar si estoy 3 horas calentándolo, o bueno, más o menos esos serían los datos que necesitaríamos para estos casos, ¿sí? Ahora vayamos a un quinto caso, que ya es un poco más complejo, no tan complejo, pero un poco más complejo, que es un tanque, en vez de tener, como teníamos acá, una calefacción, un tanque fijo y una calefacción que lo recubre, o lo recubre como en el caso de la camisa, o está dentro del mismo tanque, esa calefacción pasa a ser un tanque en donde hay una bomba que toma el fluido de este tanque, lo hace pasar por un intercambiador y lo devuelve al mismo tanque, ¿sí? De manera de que lo va a, digamos, la idea es tener un medio de transferencia de calor más eficiente y mejorar y bajar los tiempos, ¿sí? No obstante que estos tanques pueden ser muy grandes, ¿sí? En este caso en particular, ya empezamos a tener otro tipo de variables, llamémosla. ¿Cuáles son? Y bueno, en este caso, el medio de calefacción vuelve a ser lo que veíamos antes, un medio de calefacción isotérmico. En este caso, el medio de calefacción isotérmico entra a una temperatura, sale a la misma temperatura, porque, por ejemplo, puede ser vapor que condensa. Bien, entonces la ecuación a aplicar en este caso es T1 menos T1 minúscula, ¿sí? T1 menos T2 minúscula. O sea, esta es la temperatura inicial del tanque, la temperatura final del tanque, eso es lo que varía, y como no varía, no hay demasiado problema acá para formularlo. Es básicamente muy similar a lo que vimos anteriormente, ¿sí? Y acá está WCP, fíjense que acá WCP es el caudal del fluido que circula por aquí. Acá no me importa el caudal acá. Me importa el caudal de este fluido, el fluido que retorna. ¿Por qué? Para poder tener una idea, esto me da una idea de cuántas veces o en cuánto tiempo voy a poder pasar todo este fluido por acá. Dependiendo de la temperatura que quiero llegar, a lo mejor no me hace falta pasar todo este fluido por acá. Por eso es que este valor de caudal por Cp del fluido que se enfría sobre la masa del tanque por el Cp del fluido que se enfría. Eso multiplicado por K2 menos 1 sobre K2, que esta relación tiene una K, que es es E elevado a la U por A por WCP. ¿Sí? Y donde está tita K, que es el tiempo. Entonces con esta ecuación, y con este correlato y esta K2, yo puedo calcular en una situación como esta, en donde tengo un intercambiador de calor externo, en cuánto tiempo o a qué temperatura puedo llegar en un determinado tiempo, aplicando esta fórmula, ¿sí? Este es un caso. El otro caso sería exactamente, prácticamente lo mismo, pero en vez de calefacción, refrigeración. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Y bueno, acá lo que va a pasar es que van a cambiarse esta parte de la ecuación, y esto va a pasar de W grande, de W chica a W grande, o sea, caudal del caliente por el Cp del caliente, y acá es T1, la temperatura de arranque de este fluido que está caliente, que se va a refrigerar cuando pase por este intercambiador de calor, menos T1 sobre T2 mayúscula menos T1 minúscula, y esto va a ser igual a WCP, o sea, el caudal que pasa por este equipo y retorna acá, sobre la masa del tanque, o el peso del tanque por el Cp. ¿Sí? Por la relación de K1 menos 1 sobre K1, que K1 ya lo habíamos definido anteriormente, en la primera definición que hicimos, es U por A por el caudal que toma este intercambiador por el Cp. ¿Sí? Fíjense que en estos casos solamente interviene
uno de los fluidos, el otro fluido mientras que esté a una temperatura constante, y mientras que yo sepa el área y el U, no me hace falta otra cosa. ¿Sí? Bien. Bueno, sigamos entonces. Otro tipo de situación, o sea, lo que estuvimos viendo hasta ahora fue un tanque con chaqueta o con serpentín, que es calentado por un fluido isotérmico, fue la primera caso, después que es calentado o enfriado por un fluido isotérmico, después que es calentado o enfriado por un fluido no isotérmico, es decir, que cambia su temperatura y tiene otra ecuación. Ahora estamos viendo un tanque calentado o enfriado por un fluido isotérmico, pero que es con un equipo de intercambio, un intercambiador de calor externo. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro caso, que es un caso más complejo, que es este caso, que es un tanque con un intercambiador de calor externo, pero con la adición continua de un líquido al tanque. ¿Sí? Es decir, yo lo que estoy haciendo es, este tanque tiene un determinado nivel, yo lo estoy calentando, en este caso, ¿sí? Calentando, y a su vez le estoy agregando más líquido en el tanque. ¿Sí? Para resolver esta situación, que no es del todo común, pero puede existir, que yo mientras vaya calentando, vaya agregando fluido acá, y quiera llegar a una determinada temperatura, ya voy a usar una ecuación mucho más compleja, que es esta, ¿sí? Y acá la vamos a repasar, donde T1 es la temperatura de arranque del tanque, la temperatura inicial del tanque, T0 es la temperatura que yo estoy incorporando líquido a este tanque, ¿sí? Menos W, que es el caudal que está tomando la bomba para intercambiar calor y volver al tanque, sobre L0, que es la cantidad de líquido que ingresa al tanque, por la relación de K2 menos 1 sobre K2, por T1, que es la temperatura del medio calefactor, menos T1, que es la temperatura de arranque del fluido frío, digamos. Sobre más o menos lo mismo, nada más que arrancamos en vez de T1 con T2, menos T0, menos W sobre L0 por K2 menos 1 sobre K2, y acá la relación cambia a T1 menos T2, o sea, la relación, el delta T final sería. ¿Sí? Eso va a ser igual a W, lo mismo, sobre L0 por K2 menos 1 sobre K2 más 1, y multiplicado por el logaritmo natural de M más L0 por tita, acá tenemos a tita, a tiempo, sobre M. ¿Sí? O sea, es una ecuación bastante más compleja, pero que se puede obtener tita, y se puede obtener también las temperaturas. K2 sigue teniendo el mismo valor o la misma expresión original. ¿Sí? Bien. El caso contrario, acá tenemos un medio de calefacción isotérmico, ¿sí? Ahora vamos a tener un medio de refrigeración isotérmico. Básicamente, acá es más o menos lo mismo, la única diferencia es que acá se cambia, el T0 aquí pasa a estar menos T1, T0 menos T2, y acá W es el caudal que toma la bomba y pasa por el intercambiador de calor, y acá está la relación K1, en vez de la K2 es la K1, y aquí está su valor. Básicamente es más o menos la misma ecuación, T1 menos T1 minúscula, T2 menos T1 minúscula, y es igual a básicamente la misma relación, la única que cambian son las K. Y acá en la K tenemos U por A por KW, que es este W, por Cp del fluido caliente, ¿sí? Que se enfría. ¿Sí? Entonces, bueno, este es otro de los casos de estado transiente, en donde puedo obtener ya sea tita como las temperaturas de los fluidos. ¿Sí? Bien.
El siguiente caso es un poco más complejo todavía ya bastante más complejo, ya es un tanque con intercambiador de calor externo, con la adición continua de líquido al tanque y con un medio de calefacción no isotérmico. ¿Sí? Acá yo puse T1 y T1, pero me equivoqué, T1, T2, ya lo voy a cambiar después en la presentación original. Cuando les mande el archivo se lo voy a cambiar. Bueno, acá ya se complica, como verán, bastante más, donde tengo T0 menos T1, T1 es la temperatura inicial de arranque que había en el tanque, sobre T0 menos T2, la temperatura final que voy a querer arribar con el tanque, más caudal, que sería el caudal del fluido que se enfría, por el caudal del fluido caliente, por el CP del fluido caliente, por K5 menos 1, ya vamos a ver la expresión de K5 menos 1, por T1 grande o mayúscula menos T1 minúscula. ¿Sí? Sobre L0, que es la cantidad del caudal de lo que va ingresando, por K5 por WCP, o sea, el caudal por el CP del fluido calefactor, menos el caudal por el CP del fluido que está pasando por el intercambiador de calor y que se está calentando. Sobre una expresión similar, con la única diferencia es que varía acá el T1 menos T2. ¿Sí? El resto es básicamente lo mismo. Y esto es igual a la misma expresión de acá arriba, W, que sería el caudal que pasa, que está frío y que se está calentando, por WCP del fluido calefactor que pasa por aquí, por el paréntesis K5 menos 1 sobre L0 por K5 por WCP menos WCP. ¿Sí? Más 1, y eso por logaritmo natural de el peso que hay acá en el tanque inicialmente por L0 por tita sobre el peso. Y acá en K5 es el exponencial de U por A por WCP, siendo WCP este valor, y acá multiplicado por 1 menos la razón de los caudales, de WCP dividido WCP del fluido calefactor. ¿Sí? Es un poco más compleja, pero pueden llegar a un resultado también de tiempos. ¿Sí? Y sirve para situaciones, como verán, bastante más complejas y que no se podrían resolver de otra forma. ¿Sí? Por último, casi por último, cuando tenemos acá, en este caso, el otro era un calentamiento, acá es un enfriamiento, o sea, ingresa a una temperatura y sale a otra temperatura. ¿Sí? En este caso, básicamente, si se fijan, es prácticamente lo mismo, la única diferencia es que como este fluido está más caliente y se está enfriando, y este fluido también es más caliente y se va a enfriar, con lo cual T0 menos T1, T0 menos T2, y acá cambia la relación, antes era W chiquita y W multiplicada por W mayúscula y por CP mayúsculo, acá es al revés, K6 menos 1, exactamente igual como en la otra fórmula, y T1 menos T1 sobre la relación de el caudal de agregado por K6 por WCP minúscula menos WCP mayúscula. Básicamente la misma expresión, con la única diferencia es que la temperatura 2 es la temperatura de salida del tanque, donde se ve claramente esta misma relación. Y eso es igual a prácticamente la misma relación que hemos establecido anteriormente, nada más que con las relaciones de caudales distintas, es decir, W mayúscula por WCP minúscula. Y bueno, aplicamos esta fórmula y terminamos con el logaritmo natural de m más LO por tita, donde está el tiempo, sobre m.
Y K6 es U por A sobre WSP, acá cambia con respecto a la otra, por 1 menos WSP sobre WSP minúscula. Bien, con esto estamos dándole distintos formatos para que ustedes utilicen uno de estos formatos cuando tengan una situación particular. Por último queda esta ecuación, que es en el caso de que tenga una agitación, un tanque, y tenga un fluido de una sola fase, pero que también tenga una fuente de calor adicional, o sea, algo que está generando calor adicionalmente. Por ejemplo, puede ser que en el caso de mezclar se produzca una reacción, ¿sí? Por eso este Q, lo que tiene por objeto es marcar esa cantidad de calor que se coloca o que se extrae, ¿sí? C es caudal, o sea, en este caso es una sola fase la que fluye por el serpentino, o sea que es solamente el caudal por el CP, la temperatura de ingreso, la temperatura de salida, y acá tenemos MCP, que es CB, que es en realidad el peso del tanque por el CP, lo llamamos CB media. Entonces, U por A sobre CE, donde CE es el caudal por el CP, menos el logaritmo natural de CB sobre T, acá en este caso T es tiempo, ¿sí? Por CE, por el logaritmo natural de P, la temperatura inicial de B y la temperatura, temperatura inicial del tanque menos la temperatura inicial del serpentín, sobre la temperatura inicial, la temperatura final del fluido a calefaccionar, del fluido perdón, que acá se me complicó, disculpen. Menos la cantidad de calor que se agrega la fuente de calor, esta fuente de calor, ¿sí? Donde B, este B es C menos 1 por exponencial a la menos U por A sobre C, ¿sí? Bien, esta es otra forma, también puede ser usado, pero es menos probable, ¿sí? Bueno, eso es más o menos todo lo que tenía. Yo les voy a subir adicionalmente a esto un par de ejercicios para que ustedes encuentren la ecuación que pueden satisfacerla y calculen el resultado. No deberían ser ejercicios muy complejos, pueden ahí tengan alguna complejidad para llegar al resultado, a los datos que necesitan, pero en realidad los ejercicios de este tipo no deberían presentar muchos problemas. Bueno, eso es todo, no tengo mucho más para decirles, así que bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, nos estamos viendo, espero que les haya sido de utilidad. Bueno, nos vemos, hasta luego.